Buenos días, Dari, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Carla? ¿Me escuchas bien? Todo bien por acá, muchas gracias. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Ya estamos a nada de comenzar. Pues yo creo que ya tenemos un poco de más audiencia y seguro en el camino se van a ir uniendo. Así que pues vamos a dar inicio, para aprovechar este tiempo contigo, Dari, porque es muy valioso. Entonces, pues vamos a iniciar. Les doy la bienvenida a todos. El día de hoy tenemos el webinar ¿Cómo afectan las emociones en el desempeño laboral? Y tenemos a una gran experta con nosotros en el tema, la terapeuta Dariela Cantú, quien cuenta con amplia experiencia en la dirección de organizaciones de la sociedad civil y responsabilidad social empresarial. Además, es terapeuta certificada en decodificación biológica y tiene una maestría en terapia breve sistémica familiar e hipnosis. Con una trayectoria destacada en retiros y programas de salud mental y bienestar, facilita sesiones de terapia grupal en línea y dirige el programa SER, que significa Colaboradores Emocionalmente Responsables para Empresas. También atiende pacientes en consulta privada y es autora del bestseller Divinamente en Amazon. Hoy nos compartirá una valiosa perspectiva y estrategias útiles para comprender el impacto de las emociones en nuestro desempeño y aprender a gestionarlas de manera efectiva. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna anécdota, el chat se queda completamente abierto y también van a poder encontrar el número de preguntas anónimas para que envíen cualquier comentario y con mucho gusto estaremos dando atención a cada uno de ellos. Al finalizar, por favor, les recordamos completar la evaluación de satisfacción para seguir mejorando estos espacios. Y bueno, sin más, adelante, Dari, les cedo la palabra y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidos a esta charla. Es un placer para mí compartir en este espacio y sobre todo hablar de un tema que es fundamental e importantísimo, y más en estos momentos de nuestra vida en donde tenemos acceso a muchas redes sociales, a estar teniendo como estos subidones y bajones emocionales. Y en el trabajo no es la excepción, pero también vamos a hacer alguna comparación con el tema familiar o el tema personal. El tema de hoy es cómo afectan las emociones el desempeño. Y nos vamos a enfocar precisamente en ver cómo mi estado de salud mental afecta o puede beneficiar cuando estoy en coherencia, cuando estoy en un momento de bienestar, cómo eso impulsa mi desempeño, ya sea laboral, familiar o personal. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. Las emociones tienen un impacto en nuestro desempeño, ya que esto influye en cómo las personas nos perciben, pero también cómo nosotros reaccionamos y manejamos ante estas situaciones. Vamos a hablar acerca de una perspectiva terapéutica, que es mi especialidad, y es importante entender que no solo las emociones afectan el estado de ánimo, sino la productividad, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones. Principalmente cuando nosotros abordamos el tema de las emociones, tenemos que ser muy conscientes y vamos a poner ejemplos, porque a mí me encanta compartir a través de ejemplos. No es lo mismo cuando yo estoy feliz y la forma en cómo vivo mi trabajo, cuando yo estoy feliz o cuando estoy entusiasmado o cuando un proyecto me emociona, a cuando un proyecto me entristece o no me apasiona o no soy bueno en eso. Es muy diferente cuando nosotros nos damos cuenta de cómo es importantísimo encontrar una coherencia y aprender a motivarnos, impulsarnos, ilusionarnos con algún tema, con algún proyecto y sobre todo con nuestro trabajo. Desde mi perspectiva terapéutica, a mí me gusta mucho hablar acerca de cómo el impacto de las emociones afecta y beneficia, pero sobre todo dándote cuenta que cuando tú te encuentras en una vibración alta, digamos, o cuando tú te encuentras en coherencia con lo que sabes, con lo que vives, con lo que percibes, esto te puede ayudar a mejorar en tu trabajo y sobre todo también en el tema personal. Entonces, vamos a hablar acerca de la primera cosa, que es el impacto en la productividad. A mí me gusta hablar de emociones
Ya pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si se ve por ahí. El impacto en la productividad es lo que se ve primeramente afectado. Cuando hablamos de emociones positivas, a mí me gusta decir emociones positivas y emociones negativas para entenderlo, pero también podemos decir que hay emociones que son placenteras y hay otras pues que no son tan placenteras. Entonces, las emociones positivas, como podemos decir, o placenteras, pueden ser la alegría, el entusiasmo y la satisfacción. Estas, cuando nos sentimos de esa manera, nos sentimos que todo favorece, que todo está como más eficiente, ¿sí? Y cuando hablamos de emociones que no son tan positivas o que no son tan, podemos decir, displacenteras, son el estrés, la frustración, la tristeza, el miedo, que afectan nuestra concentración o pueden provocar errores o temas, por ejemplo, de procrastinación. Y estamos en la siguiente diapositiva, Carla, por favor. Entonces decía que cuando nosotros tenemos estas emociones negativas, vamos a hablar de las negativas, porque las positivas, pues ya sabemos que cuando andamos al 100, pues obviamente eso va a hacer que nuestra energía, por eso es la importancia de saber gestionarlas para estar el mayor tiempo posible en esas emociones placenteras. Ahorita vamos a hablar de técnicas, de herramientas, de cómo mantener esa emoción o cómo mantener esa sensación, porque es una sensación de ser productivos, de ser valiosos, de que nuestro trabajo cuenta, cómo eso beneficia mi trabajo y cómo cuando yo me mantengo en el otro lado de la moneda, en las displacenteras, cómo eso afecta el desempeño. Entonces decimos aquí que es el impacto de la productividad. La segunda es la toma de decisiones. No es lo mismo cuando nosotros nos sentimos bien con una emoción de cierta forma, de cierto calibre, como el enojo, la ansiedad, nos pueden llevar a tomar decisiones impulsivas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que recibes una noticia y que esa noticia no la sabes gestionar? Yo siempre hablo en consulta de que recibimos shocks. O sea, viene un jefe y te da o un supervisor o un cliente y te da una noticia. Y esa noticia hace que colapses en ese momento y tal vez te enojes, te sientas frustrado o te estreses. Y cómo eso o te genera ansiedad, te lleva a tomar decisiones impulsivas. Hay muchas personas que la decisión primeramente impulsiva es abandonar el trabajo y dice, ya me voy a salir, porque es como no le encuentro una solución, ¿sí? En cambio, cuando tú sientes un equilibrio emocional, facilita un pensamiento racional. Ahora, ¿cómo pasamos y cómo haces la pregunta top? ¿Cómo le hago para cuando yo recibo cierta información, cierto estímulo que me genera estrés o ansiedad, cómo le hago para poder equilibrarme rápidamente? Esto se llama autorregulación emocional. ¿O cómo le hago para equilibrarme emocionalmente? No tiene que ser tan rápido, puede ser despacio, pero ¿cómo le hago para luego poder dar una respuesta desde otro estado? Hay varias herramientas que voy a seguir compartiendo, pero ahorita me quiero detener aquí porque creo que es importante. Cuando tú recibes un estímulo, tú te tienes que conocer y saber, ya me enojé. Tú tienes que darte cuenta de que ya te enojaste, que ya te frustraste, que ya te estresaste, que ya estás sintiendo ansiedad, tus palpitaciones, tu cuerpo es tu termómetro y te lo va a estar diciendo. Hay 2 o 3 movimientos que podemos hacer así rapidito, los explico y más adelante los vamos a ver. El primero es pedir un tiempo de que, ok, me acabas de dar esta información, déjame la proceso, dame tiempo de gestionarla en mi mente porque para mí esto fue inesperado. Esa es la primera. Eso sería como top. Y que la otra persona esté dispuesta a esperar ese tiempo, ¿no? Porque es importantísimo también entrenar y normalizar a nuestro equipo de trabajo a decir cuando requiero tiempo o cuando recibo un estímulo de esta manera, necesito procesarlo. Esa es la primera. La segunda es hablar de lo que sientes. Ok, en este momento me acabas de dar esta información y me estoy sintiendo medio enojado y no quiero tomar una decisión desde esta emoción, déjame me autorregulo, dame tiempo. Siempre vamos a hablar de tiempo, siempre vamos a hablar de respiraciones, siempre vamos a hablar de escribir. Otra herramienta es recibo el estímulo, lo puedo hablar, me siento de esta manera y ¿cómo me lo saco? ¿Cómo me lo quito? Esa es la pregunta. Yo siempre hablo de escribir.
escribir lo que sientes antes de decirle a la persona lo que sientes. O sea, me estoy sintiendo enojado y siento que esto no es justo, pero entonces ese discurso lo podemos primero pasar a una libreta, lo podemos pasar a nuestra computadora para descargar. En ese momento donde yo descargo, ya no me quedo con esa sensación y la descarga me puede ayudar a tomar mejores decisiones porque ya las emociones no están conmigo, ya las descargué en un papel. Vamos a hablar más adelante de esto, pero quería como pararme aquí para decirles rápidamente que lo mejor es no tomar decisiones desde esta impulsividad, desde estas emociones, digamos, positivas o negativas, porque así le llamamos, pero son placenteras y displacenteras. ¿Cómo más afecta? Pues en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Básicamente porque no es lo mismo como yo me relaciono cuando ando bien, cuando estoy en coherencia, cuando estoy en felicidad. No es lo mismo cómo afecta o cómo se beneficia cuando las personas o los colegas interactúan conmigo, cuando yo me siento que puedo resolver, cuando me siento esta sensación de empatía, cuando estoy en disponibilidad de cooperar, de colaborar. A mí me gusta mucho cuando me invitan a dar estas charlas en las empresas o en los centros de trabajo, entrenar a la mente a que cuando yo llego a mi trabajo, yo tengo un propósito en mi trabajo. El propósito en mi trabajo principalmente es ofrecer mi talento puesta al servicio para lo que se ofrezca en el día a día, ¿no? Para algo me contrataron. Cuando yo tengo esa claridad de que me contrataron para algo, que yo tengo ese propósito, tengo dirigido mi cuerpo y mi mente a ese espacio. Pero hay veces que se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos drenados, porque estamos estresados y de pronto eso puede generar malentendidos, tensiones, y esa es la importancia de saber autorregularnos. Porque si yo no estoy bien, si yo emocionalmente no me encuentro en un estado neutro, en un estado de colaboración, difícilmente mis relaciones en el trabajo van a fluir. Entonces, a veces nos gusta culpar a nuestro supervisor, culpar a nuestro jefe, culpar a nuestro colaborador de que las cosas no están saliendo bien. Y no es en realidad la toma de decisiones como tal, sino la energía emocional que estamos gestionando desde ese lugar, ¿sí? Esta capacidad para manejar el estrés, decía ahorita, no es lo mismo, yo sé para ustedes que tienen temporadas altas y temporadas bajas. No es lo mismo, no es la misma persona, no es la misma energía cuando es la temporada alta que cuando es la temporada baja, ¿sí o no? Diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo estrés, cuando me estoy viviendo en el día a día con una constante estímulo tras estímulo tras estímulo, puede ser que ese sobreestímulo me lleve al agotamiento, a un desgaste profesional y disminuya mi capacidad laboral. Por eso la importancia de estar en entrenamiento constante para cuando lleguen esas altas, yo en las bajas ya me capacité, digamos, ¿sí? Cuando estoy en la temporada baja, qué importante tener estas sesiones en esta temporada que no es tan alta. ¿Por qué? Porque yo me estoy entrenando para cuando vengan las temporadas altas, yo saber gestionar mi estrés. Porque todos vivimos estreses. Yo de pronto tengo mucho trabajo y entonces tengo que grabar, pero tengo que dar una plática, pero tengo que vivir en mis temas familiares. Entonces tengo que saber cómo acomodar esos estreses. Si constantemente estoy con esa sensación en mi mente de que es demasiado, es demasiado, es demasiado, estoy calentando a mi cuerpo para sentir que es demasiado. Entonces, un manejo adecuado de las emociones ayuda a mantener la calma para evitar conflictos innecesarios. Hay veces que se necesita tener unas conversaciones complejas. Hay veces que se necesita tener esas situaciones que de pronto nos perturban, porque esas nos llevan a evolucionar, pero hay que saber cómo tenerlas. Y esto es importantísimo. Es mejor tener una conversación incómoda cuando yo no me encuentro ni en enojo, ni en ansiedad, ni en estrés. Es mejor tener esa conversación incómoda cuando yo ya me autorregulé, ¿sí? ¿Qué más? Siguiente, ¿cómo afecta en la innovación, por ejemplo? Entonces, decía que esto cómo afecta, por ejemplo, en la innovación.
Es decir, que yo, si por ejemplo me encuentro en mis emociones bien, digamos, o sea, que estoy bien, ¿cómo creen que va a venir una lluvia de ideas cuando alguien me presenta un proyecto? Es importantísimo entender cuál es mi labor en este trabajo, para qué me contrataron, pero sobre todo que yo, como estoy gestionando ese trabajo, yo puedo presentar maneras de innovar, de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque me encuentro bien. Pero ¿qué pasa si yo estoy estresado, si estoy enojado, si estoy perturbado? Muy seguramente cualquier situación puede llevarme al miedo, al fracaso, a la crítica, porque no lo sé gestionar, ¿sí? Entonces, mis recomendaciones terapéuticas. Primero tengo que identificar cómo me siento. Todos los días nosotros tenemos que hacer este ejercicio. Eso es una súper recomendación. Cuando yo me encuentro bien, o sea, cuando yo estoy consciente, digamos, de cómo me encuentro en este momento, todo puede cambiar. Es decir, que cuando yo en el día a día, todos los días recibimos estímulos. Ahorita voy a hablar un poquitito así, si me queda tiempo, acerca de los sobreestímulos de las redes sociales, porque esto creo que es importante. Pero imagínense que yo ya voy directo a mi trabajo. ¿Qué pasaría? Porque esta es una pregunta con una invitación. ¿Qué pasaría si yo voy rumbo a mi trabajo y voy siendo consciente de que quiero llegar a mi trabajo con mis emociones reguladas? ¿Qué pasaría simplemente con pedirle a mi cerebro y con tener esta toma de conciencia de que quiero llegar a mi trabajo de la mejor manera? ¿Cómo sería la mejor manera? ¿Con qué emociones serían las correctas yo llegar a mi trabajo o las emociones adecuadas para yo llegar a mi trabajo y generar un excelente desempeño? La primera es entusiasmo. Llegar entusiasmo. Ahora, el entusiasmo no es llegar aplaudiendo o llegar brincando. No, no, simplemente sentir en mi interior que mi trabajo tiene un impacto y lo que yo hago y a lo que me dedico en mi trabajo impacta a nivel profesional, impacta a nivel personal, impacta en mi vida. Cuando yo me siento completamente valioso y entiendo que hasta el mínimo movimiento que yo haga impacta positivamente mi entorno. Todos sabemos que tenemos una cadena de valor, todos sabemos que formamos parte de un organigrama y que toda esa organización tiene un impacto al final con los resultados y que mi aportación, ya sea mínima o máxima, impacta. Entonces, ¿qué pasaría si yo voy rumbo a mi trabajo y voy conociendo de mis emociones? Tal vez venga desde mi casa con algún enojo, alguna frustración, algún estrés. Yo tengo que entender que eso se debe de quedar allá, porque si no me lo voy a traer al trabajo y cuando yo me lo traigo al trabajo, no voy a poder rendir, no voy a poder gestionar, no voy a poder entrar en flujo de lo que este trabajo necesita o me pide o me está invitando a hacer. Entonces, paso uno decía en las estrategias, identifica cómo te sientes y cómo esas emociones afectan tu desempeño. Es primer paso para gestionarlas. ¿Qué pasaría si yo voy estresado y a mi trabajo? Una técnica rápida es respirar, ir respirando, imaginar que esa emoción que estoy sintiendo, ya sea estrés, miedo, ansiedad, frustración, tristeza, la siente mi cuerpo, la inhalo y al exhalarlo me imagino que esa emoción sale. No la quiero ahorita en mi día porque no la necesito en este momento porque eso va a impactar mi desempeño. Entonces, esa es una buena estrategia, esa es una buena técnica, pero no tengo que reconocer qué emoción estoy sintiendo en este momento y tratar de gestionarla, de drenarla, de sacarla de mi sistema porque no la necesito en este momento. ¿Ok? ¿Cuál sí necesito? Entusiasmo, eficiencia, necesito concentración, necesito sentirme útil, necesito sentirme valioso, necesito sentirme que mis decisiones y mis tomas de decisiones día a día impactan en la productividad. Dos, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo esa emoción está bajando? ¿Sí?
cómo esta emoción está bajando. Aquí puse en la 3 que puedes tener esta conciencia de qué está desencadenando esta emoción, ¿sí? Todo este círculo lo voy a hablar acerca de antes de llegar al trabajo, pero luego también lo voy a hablar cuando ya estás en la situación. Entonces, ¿qué ha desencadenado esta emoción? Tengo que saberlo. Si yo voy manejando y digo, vengo enojado, preguntarme, ¿por qué estoy enojado? Estoy enojado y contestar, estoy enojado porque discutí con mi pareja, porque no desayuné, porque estoy enojado porque no me alcanza el tiempo, estoy enojado porque hay mucho tráfico, estoy enojado, tengo que saber por qué me enojo, porque eso es conocerme, saber cuáles son mis cosas que me enojan, para luego tomar una decisión. Si estoy enojado porque no desayuné, pues al día siguiente prepararme un buen desayuno. Si estoy enojado porque hay mucho tráfico, tomarme tiempo. O sea, siempre es importante conocernos para poder tomar nuevas decisiones al siguiente día. Siempre es una nueva oportunidad. 4, reconocer y no juzgar las emociones permite entenderlas mejor y evitar que te dominen. Esto me encanta. Como seres humanos creemos que no debemos de enojarnos o que enojarnos es malo. Y a mí el enojo me gusta mucho usarlo para conocerme, para cambiar esas dinámicas, pero sobre todo, un buen enojo gestionado nos invita al valor. La valentía, cuando una persona es valiente, casi siempre viene de sentir enojo, gestionarlo de manera correcta y utilizarlo a su favor y generar valentía, hacer las cosas desde el valor. Entonces, vamos a volver a hacer este círculo de estrategias ahora ya en el trabajo. Vamos a suponer que llega alguien y te da una noticia y entonces tú primero identifica cómo te sientes, ¿ok? Me estoy sintiendo con miedo a que me vayan a despedir, ¿ok? Vamos a poner otro ejemplo. Estoy sintiendo miedo que me vayan a despedir. ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? Miedo. Estrés también puede ser o ansiedad. Entonces yo tengo que conocer, estoy sintiendo miedo, ¿ok? ¿Qué ha desencadenado esta emoción? Aquí esto va a ser muy fuerte lo que les voy a decir, porque casi siempre sentimos miedo por la historia que nos contamos de lo que nos dijeron, no necesariamente por lo que nos dijeron. Si viene nuestro jefe y nos da una advertencia de algo, la simple advertencia yo la puedo usar en positivo y decir, qué bueno que me dijeron esto porque no me había dado cuenta que yo hacía esto. O puedo pasarla al miedo con un pensamiento, a ver si no me corre. Entonces yo tengo que preguntarme qué desencadenó esta emoción, lo que me dijeron o lo que pensé y creí de lo que me dijeron. Son cosas diferentes, porque lo que pensé y lo que creí de lo que me dijeron es una creación de mi mente, es una historia que yo me estoy contando y esa historia yo la puedo cambiar y solo centrarme en lo que me dijeron. Me vinieron a dar una advertencia. Y entonces tengo que saber gestionar las advertencias. Yo me pongo nervioso cada vez que me dan advertencias, se vale. Por eso el paso 4 es no lo juzgues. No juzgues tu miedo, no juzgues tu ansiedad, no sirve de nada porque te vas a quedar en un ciclo. Lo interesante aquí es que cuando reconozcas que estás sintiendo miedo, descubras si es por la historia que te estás contando o es por lo que realmente te dijeron. ¿Ok? Entonces, es interesantísimo que cuando tú te cuentas historias, las pares. No, es que me estoy contando una historia que me están despidiendo, por eso me siento ansioso. En el tema familiar, digamos, vamos a poner este ejemplo con el tema familiar, tu esposa o tu pareja te dice algo como necesitamos más dinero o necesitamos divertirnos más o te dan una advertencia, una idea de algo que quieren que sea diferente y tú ya se quiere divorciar y entonces y empiezas a hacer una historia. Esa historia desencadena emociones como angustia, como ansiedad, como miedo, como... Pero si solo con la advertencia, con el deseo, ¿cómo le hago para yo autorregularme rápidamente? Me tengo que quedar con lo que me dijeron, no con lo que yo me conté de lo que es una muy buena estrategia. Muy bien, gracias. Yo aquí puse un mapa mental que ustedes pueden tomarle foto para que también sepan cómo, si se les olvida de pronto esta sesión, hay unas técnicas, ¿se acuerdan que yo les dije al principio que hay unas técnicas de respiración profunda
la meditación o el mindfulness nos ayudan a mantener el equilibrio emocional. Es interesante que cualquier herramienta y cualquier estrategia de las que voy a compartir hoy sirve. La toma de conciencia sirve. El conocer tu cuerpo y tus emociones sirve. Porque te estás dando cuenta que estás y pides un tiempo fuera. Pero también hay otras de calma. Hay otras que son la respiración consciente. Ahorita vamos a explicar qué es esto. El mindfulness, que a veces lo vemos en algunos reels o en algunas cosas en redes sociales. Y la reestructuración cognitiva. Estas 3 herramientas nos pueden ayudar impresionante. De verdad que cualquiera de las 3 o las 3 en conjunto hacen que vivamos las emociones desde otro lugar. A mí me encanta compartir herramientas, me encanta decir el cómo. Y ese cómo, si lo llevamos a la acción, es decir, que lo ponemos en práctica, tenemos resultados completamente distintos a los que venimos teniendo anteriormente. Entonces, vamos a hablar de respiración consciente. Es detenernos un momento y realizar respiraciones profundas para reducir el estrés y calmar. ¿Cómo se hace esto? Vamos a poner un ejemplo, un roleplay, igual. Viene alguien y te dice algo ofensivo, atacante, estresante, digamos, ¿no? Yo lo recibo y en lugar de convertirme en el bote de basura de esta sensación de lo que me están diciendo, yo no lo recibo como tal, simplemente entiendo que es información y que no me puedo creer esto, no me lo puedo tomar súper personal, lo tengo que sacar. Las respiraciones conscientes son estas respiraciones en donde yo empiezo a tomar el aire, como decía ahorita, un aire fresco, y elimino. A mí me gusta imaginarme que las respiraciones conscientes son como una aspiradora. Todos conocemos las aspiradoras. Las aspiradoras limpian la basura. Entonces, la basura que se quedó en mi cerebro, que se quedó en mi sistema por lo que me dijeron, por lo que sentí, por lo que no he sabido cómo gestionar, lo puedo eliminar rápidamente de mi sistema. El cerebro tiene una función y nuestro cerebro siempre nos va a mantener en alerta, pero también le podemos hablar a nuestro cerebro y darle un relief, una calma, una relajación a través de la respiración. Entonces, ¿qué pasaría si yo voy rumbo a mi trabajo y me voy sintiendo estresado? Pero yo quiero llegar y quiero aprender estas técnicas y yo quiero ponerlas en práctica. Lo primero que puedo hacer es ir rumbo a mi trabajo haciendo respiraciones conscientes, imaginando que entra un aire fresco y exhalando por la nariz, liberando toda la tensión, el estrés, todas las historias que me he estado contando. Otra vez, vuelvo a tomar inhalación, 5 o 10, no saben los beneficios a nivel físico, a nivel mental y a nivel cerebral. Es como si al cerebro le diéramos una siesta, por así decirlo. Es como una siesta, esas respiraciones, porque ¿cómo regresamos de una siesta? Bueno, hay gente que regresa de las siestas y no le gusta y le duele la cabeza, pero a mí cuando yo tomo una siesta es como si tengo un reseteo, como si me desconectaron tantito y me volvieron a conectar. Entonces, tomar estas respiraciones, hay gente, ¿saben qué hace? Que me ha compartido en sus trabajos, hay gente que sale de juntas con tanta información que recibió de todos los programas que van a hacer y entonces se va al baño. Y en el baño se sienta y empieza a tomar estas respiraciones. Y me han compartido que salen del baño con ideas más creativas, con una paz y tranquilidad, de que todo va a estar bien, de que tienes una guía, tienes quien te está guiando para el siguiente proyecto, como con mucha claridad, digamos. Entonces yo los invito a que no solamente se queden con esta información, sino que la lleven a la acción. Cada vez que sientan una emoción displacentera, cada vez que sientan esa sensación rara, invítense a respirar. 10 respiraciones, 5 respiraciones. A mí me gusta las respiraciones, darles un tiempo, subirlas en 5, 1, 2, 3, 4, 5, sostenerla tantito y luego eliminarla en 10 o en 5 igual. Y me gusta jugar con esos tiempos
y darme cuenta de qué pasa con mi cerebro. De verdad que hasta que no lo lleven a la práctica van a sentir los beneficios, porque a veces escuchamos respira y entonces es, ay, sí, las respiraciones sirven, es una medicina. Nuestro cerebro produce un medicamento que es un analgésico, un calmante natural al tomar unas buenas respiraciones. El mindfulness es esta práctica para estar presente en el momento sin quedarte atrapado en pensamientos negativos. A mí me gusta mucho invitar a la gente a estar muy presente. La mayoría de las personas, no sé si sepan, están en el pasado, en su mente, recordando historias de lo que le pasó y lo que le hicieron y lo que le dijeron, o están en el futuro que todavía no llega, creando historias de miedo con narrativas, y es como una cosa sin sentido. ¿Qué pasaría si yo después de tomar estas respiraciones me mantengo presente con lo que hay? Esto es lo que hay. Esto es ahora. Ahora voy a trabajar de manera eficiente. Ahora me voy a concentrar. Ahora voy a disfrutar. Ahora me voy a entusiasmar. Ahora voy a poner lo mejor de mí. Ahora voy. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería tu día si tú estuvieras más presente? Porque el futuro no ha llegado y el pasado ya pasó. Y estar presente te ayuda, te invita a que tus emociones rápidamente se acomoden. El estar presente, el estar muy presente, no dentro de la emoción, sino estar presente disfrutando lo que estás haciendo, ayuda a que la otra emoción que estabas sintiendo desaparezca. Observa cómo pasa esto. Imagínate que vienes con miedo. Tomas tus respiraciones, imaginando que el miedo sale y te dispones a trabajar de manera presente. Voy a hacer lo mejor que pueda hoy. Me voy a concentrar en lo que estoy haciendo. Y entonces estoy recibiendo al cliente y estoy hablándole de manera presente, sin pensar en el pasado, sin pensar en el futuro, presente, manteniéndome consciente. Sería un cambio radical, sería algo completamente distinto, serías una nueva persona, gestionando la misma vida con otras herramientas. Y tercero, reestructuración cognitiva, cambia la manera en que interpretas una situación, es lo que acabo de compartir ahorita, te lo voy a explicar. Centrándote en aspectos positivos o en lo que puedes controlar. Yo siempre uso los post-its, me gustan mucho los post-its y me gusta tener recordatorios y en mi trabajo no es la excepción. Cuando alguien me busca para dar una charla como esta, tengo muy en claro para qué me están buscando. Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes muy en claro para qué estás en tu trabajo? ¿Cuál es tu aportación ahí? ¿Para qué te contrataron? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Tenlo en claro, tenlo ahí. Yo soy el encargado de finanzas. Yo soy el encargado de atención al cliente. ¿Y qué significa atender al cliente? Darle lo mejor de mí. Y si yo lo tengo claro, cada vez que se me presente un cliente enfrente de mí, yo voy a dar lo mejor de mí, porque lo tengo claro, lo tengo fresco, pero a veces se nos olvida. Y nos quedamos en las emociones y nos quedamos ahí y nos perdemos. Entonces, reestructuración cognitiva, ¿qué es? Darle una nueva interpretación a lo que pasó. ¿Se acuerdan ahorita que puse el ejemplo y dije que hay dos cosas hay algo que pasa y hay algo que yo interpreto de lo que pasa? La interpretación de lo que pasa es lo que me perturba. Casi nunca es lo que pasa, sino lo que yo pienso y creo que de lo que pasa. Eso es la reestructuración cognitiva, darle un nuevo significado a lo que pasó, en positivo. Esta es una oportunidad para yo hacerlo mejor. Esta es una oportunidad para hacer mi trabajo desde otro lugar. Esta es una oportunidad para reestructurar mis relaciones. Esta es una oportunidad, siempre son oportunidades si le damos un nuevo giro y reestructuramos a nivel mental lo que nos está pasando. Yo los invito a que pongamos en práctica todo esto, porque de verdad que cuando hacemos esos cambios, cualquiera de los cambios que yo acabo de compartir, no crean o sea, sí es verdad que nosotros podemos hacer cosas de manera intuitiva y podemos gestionar desde otro lugar, pero no hay como poner en práctica esto, así que tómenlo en consideración. Entonces vamos a hablar de un proceso para poder
gestionar diferente nuestro día, nuestra información. Hablamos de un proceso de iniciación, de planificación y de ejecución. El primero es fomentar la comunicación abierta, hablar de tus emociones. ¿Se acuerdan que ahorita yo les decía que qué pasaría si nosotros empezamos a hablar de lo que sentimos? Es importante hablar de lo que sentimos desde un lugar donde ya no estoy dentro de la emoción activa, ¿ok? Por ejemplo, viene alguien y me da una información y yo puedo decir, me siento confundido con lo que me dijiste ahorita. No entiendo si lo que me dijiste es para hacer esto o si lo que me dijiste es para el otro. ¿Qué pasaría si yo empiezo a llevar esto a la acción? A hablar de lo que siento, ¿ok? Si algo me molesta, dos, planificación. Si algo me molesta, evitar reaccionar de la forma impulsiva o algo no entiendo, en lugar de irme contra, ¿qué pasaría si empiezo a dejar de culpar, en lugar de atacar, en lugar de decir que la otra persona me hizo, hacerme responsable? Me estoy sintiendo frustrado porque no estoy entendiendo, o me estoy sintiendo agobiado porque siento que es demasiado trabajo, o me estoy sintiendo que no cuento con las habilidades para poder llevar esto a cabo, ¿no? Eh, a mí me gusta cuando hay juntas, llevar estas juntas no a la queja. ¿Cuántas veces te juntas para hablar de un tema y solo son quejas y quejas y quejas? Las quejas no tienen solución, pero ¿qué pasa si yo una queja la convierto en una posible solución? ¿Qué pasaría si yo planifico y digo, ok, quiero hablar de esto para encontrar una solución? Por eso, ¿se acuerdan que yo les dije ahorita que cuando pasamos el miedo o el enojo, lo transformamos en valor, en valentía para hablar de lo que sentimos? ¿Saben cuál es la técnica más importante en la comunicación? Hablar de lo que sientes. Les voy a poner dos panoramas. Un panorama es decir, me estoy sintiendo frustrado porque no estoy entendiendo cómo hacer esto de otra manera. ¿Me puedes ayudar? A yo decir, es que porque tú no me explicaste bien lo que me dijiste, yo no estoy entendiendo nada. Son dos cosas. Es exactamente la misma situación desde dos perspectivas. ¿Qué pasa si yo hablo de cómo me siento? Es muy diferente hablar de cómo me siento a culpar o juzgar. Yo los invito a que hablen de lo que sienten, porque si la otra persona no siente un ataque y te puede comprender y te puede ayudar a encontrar una solución, o entre todos encontrar una posible solución, hablar de cómo nos sentimos. Es interesantísimo normalizar esto. ¿Cómo me siento? Me estoy sintiendo nervioso porque desconozco de este tema. ¿Me pueden ayudar? Me estoy sintiendo que no cuento con estas herramientas. ¿Qué podría leer para poder, o qué podría escuchar para poder entender mejor esta situación? Es completamente diferente. Me estoy haciendo responsable, pero sobre todo estoy pidiendo ayuda desde un lugar diferente de responsabilidad emocional. No es lo mismo decir me siento confundido a decir tú me confundes. ¿Se fijan la diferencia? Es muy diferente. Y la otra persona es yo te confundo y qué tengo que hacer. Y entonces, a ver, no, me hago responsable. Yo me estoy sintiendo confundido. Esto es responsabilidad emocional. Esto es hacerte cargo de ello y poder ejecutar de manera diferente. Entonces decíamos aquí la ejecución, la comunicación asertiva ayuda a expresar con responsabilidad y con esta necesidad de poder solucionar el conflicto. Yo invito siempre a las personas a hablar de lo que sienten, siempre diciendo, quiero encontrar una solución, quiero hacerlo mejor, quiero hacerlo de otra manera. Es bien diferente esto. ¿Se fijan la gran diferencia? Entonces, este proceso de gestión emocional, yo los invito a que lo lleven a la práctica. De verdad que funciona. Si ustedes sienten miedo de hacerlo, es interesante primero probar. Prueben con pequeñas cosas. Ay, me sentí asustado o me sentí, por eso es importante conocernos, cómo me estoy sintiendo. Me siento confundido, no estoy entendiendo y me hago responsable, pero quiero entender. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes facilitar más información? ¿Me puedes decir que necesito leer? Eso es hacerte cargo de lo que sientes, ¿sí? Entonces,
Ya pasamos y dijimos algunas estrategias. Este es un nuevo proceso. O sea, les voy a dejar lleno de herramientas para que las pongan en práctica. Esto es interesante. A veces en los equipos de trabajo faltan límites. Los límites es un temazo porque no sabemos hasta dónde me compete a mí en el trabajo, hasta dónde yo puedo hacer, hasta dónde puedo decir, hasta dónde. Establecer límites ayuda muchísimo a poder yo llevar a la acción el trabajo de manera diferente. Aprender a decir que no y delegar responsabilidades cuando sea necesario puede ayudar a reducir el estrés. Mucho estrés viene de tanta carga, pero hay que preguntarnos si esa carga realmente es de nosotros o viene de nuestras creencias, que es que nadie lo puede hacer mejor que yo. Eso es interesante. Descubrir por qué estoy tan estresado. No es normal estar en un trabajo estresado. Hay que saber gestionar el estrés, pero hay que ver de dónde proviene el estrés. ¿Se acuerdan el primer diagrama que pusimos en donde dijimos, hay que conocer cómo me estoy sintiendo y hay que preguntarte cuál es el origen de ese estrés? Si estoy sintiéndome sobrecargado, necesito hablarlo, porque tarde que temprano voy a explotar o me voy a enfermar. Explotar me refiero a que no explote, sino que voy a descargar todo mi estrés, tal vez con una conversación difícil, ¿sí? O tal vez desde un enojo. Hay una técnica, que era la que les decía ahorita, que es antes de llegar a mi trabajo, yo tengo que separar lo personal de lo laboral. Y al final también. O sea, son dos parteaguas de mi día. Yo tengo mi vida personal y yo tengo que ir rumbo a mi trabajo. Tengo un tiempo para dejar el personaje en casa y llegar a mi trabajo y adquirir mi nuevo personaje. Y lo mismo al salir. Yo aquí tengo un personaje, y ahorita les voy a poner un ejemplo, y al salir tengo un tiempo rumbo a casa para dejar el personaje, laborar en el trabajo y llegar con mi nuevo personaje a mi casa. Esto es un trabajo que se tiene que practicar en el día. Yo, por ejemplo, cuando estoy dando esto, cuando estoy compartiendo estos webinars o cuando me invitan a una empresa a compartir acerca de cualquier tema, yo no puedo ser la amiga de las personas que están ahí. Yo me tengo que comportar como la conferencista que está proporcionando unas herramientas y unas técnicas y me concentro tanto en ese momento que sale lo mejor de mí. Yo no puedo convertirme en la amiga de las personas que están ahí. Tengo que ser la conferencista. Y yo desde mi trabajo, desde mi casa, o desde algún desayuno que esté con alguien, me voy a pasar a mi trabajo y es una transformación. Y sucede lo mismo, no me puedo llevar el rol de terapeuta y conferencista a dar conferencias a mi casa y a darle pláticas a todos. No, tengo que dejarlo en mi trabajo y eso ayuda a aliviar el estrés, porque no me estoy llevando energía a casa ni estoy trayéndome energía de casa al trabajo, ¿sí? Entonces, aquí yo puse dos propuestas. Establecer prioridades. Organiza tus tareas, delega cuando sea posible, esto es saber decir que no, ¿sí? Aquí cuando puse lo de separa tu vida laboral de lo personal, ese es un límite, ¿ok? Yo me tengo que saber limitar. Me voy a limitar aquí ser la profesionista que soy. Y ya me voy a casa. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con alguien que es un arquitecto, que le estaba costando esto. Porque un arquitecto tiene que ser muy preciso, tiene que tener esta precisión de construir. Y entonces es muy perfeccionista. Y a veces ese perfeccionismo se lo lleva a su casa. Y llega a su casa y empieza a decir, aquí hay una telaraña, aquí no está cerrada la puerta, aquí. Y es como, a ver, el arquitecto perfeccionista se queda ahí en el trabajo. Ese arquetipo, esa personalidad se queda en el trabajo. Te sirve ser perfeccionista en el trabajo, pero en la casa no, porque vas a ir a buscar defectos por todos lados. ¿Me explico? Es interesante nosotros no llevar ese rol a nuestro trabajo, pero tampoco llevar ese rol a la casa. ¿Ok? Entonces, para eso puse esa señalización del límite. Cuando yo tengo esta conciencia de que no puedo ser
la conferencista en mi casa porque voy a querer dar conferencias a toda mi familia y mi familia no quiere una conferencista, va a ir a pagar por una conferencista que le interese. Quiere una mamá, quiere una esposa, quiere una compañera. Entonces, es interesante que nosotros pongamos un límite en nuestras emociones porque a veces ese estrés viene de traerme eso a casa o llevarme eso al trabajo. Aquí puse dos estrategias, establecer prioridades. Organiza tus tareas y delega cuando sea posible. El delegar es de valientes, yo lo sé, no toda la gente sabe delegar. Es importante buscar técnicas de cómo delegar. El delegar también tiene que ver con una estructura, o sea, saber qué me toca a mí y qué no es mío. Y cambiar las creencias de que si no lo hago yo, nadie lo hace mejor que yo, porque si no, no vas a poder delegar. Efectivamente, nadie lo hace como tú. Es lo que se espera, ser auténticos y que cada quien lo haga a su manera, pero eso no significa que la otra persona no lo pueda hacer o no pueda desarrollarse para llevarlo a un grado eficiente. Entonces tenemos que aprender a confiar para poder bajar el estrés. En el tema, por ejemplo, en casa tengo que delegar actividades, yo no puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque simplemente no me toca, no me corresponde. Y la otra parte es que yo tengo que darle responsabilidades, por ejemplo, a mis hijos, tengo que darle responsabilidades a mi pareja, cada pareja parejo, cada quien tenemos nuestra parte. Entonces, al organizar tus tareas y delegar cuando sea posible, baja favorablemente el estrés. Haz pausas regulares, tómate descansos cortos para recargar energía. Esto es importantísimo, importantísimo. Yo sé que cuando ustedes están en altas o cuando están en una temporada alta, es difícil tomar pausas. Eh, hay una técnica que es la técnica de la caminata consciente. La caminata consciente es aquella que se efectúa cuando yo me traslado de un lugar a otro. Y en lugar de en ese lugar de trasladarme de un lugar a otro, agarrar mi celular y ver redes sociales, hago una pausa consciente y hago mis respiraciones caminando. No saben la energía que se transforma cuando yo voy de un lugar a otro y tomo una pausa y esa pausa hacerla un descanso consciente. ¿Qué pasa si yo cuando voy de un lugar a otro me traslado 20, 30, 50 pasos? Hago unas respiraciones conscientes en lugar de entrar a redes sociales y volverme a hipnotizar y a generar ese rush de dopamina. ¿Qué pasaría? Imagínense el beneficio. Igual en el tema familiar, si tú estás en tu casa y de pronto estás estresado por alguna situación, ¿qué pasaría si tú te tomaras un tiempo, te tomaras un momento? ¿Qué pasaría? Imagínate los beneficios que tú recibirías. Aquí yo les puse este diagrama y me encanta porque fíjense bien aquí cómo lo puse. En el trabajo no siempre puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionas. En lugar de enfocarte en los problemas, busca soluciones y adopta tu perspectiva para enfrentar tus desafíos. En mi experiencia, centrarme en el problema no soluciona el problema. Nunca. Pero si yo tengo que identificar el problema, ¿cuál es el problema? Y no centrarme en el problema, sino en la posible solución. ¿Ok? Eso reduce el estrés favorablemente. ¿Ok? ¿Esto realmente importa a largo plazo? Hacerte estas preguntas. No todas las situaciones merecen tu energía. ¿Vale la pena invertir mi energía en esto? A veces no, pero tengo que identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Cuando yo identifico el problema, mi mente rápido necesita buscarle solución. ¿Ok? Rápidamente yo llevar, ¿esto merece mi atención? ¿Merece mi energía? No. Ok, next, lo que sigue, ¿sí? Entonces, esta herramienta también ayuda a gestionar mis emociones de manera diferente. ¿Esto vale la pena? ¿Sí? Pero fíjense la primicia que puse aquí. En el trabajo no siempre puedes controlar lo que sucede. Hay situaciones que suceden y yo no las puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es cómo yo reacciono ante esa situación. Entonces, para yo reaccionar de una manera diferente, me tengo que preguntar si esto vale la pena. ¿Vale la pena que le dedique energía o ya me concentro en lo que sigue? No, me concentro en lo que sigue y dejo que alguien se encargue de eso. Vamos a suponer que haya un incendio, Dios no lo quiera, ¿no? Hay un incendio.
y me puedo empezar a preocupar cuánta gente esto y yo tengo que gestionar mi trabajo. Entonces llegaron los bomberos se van a encargar y yo no le dejo mi energía ahí, sino me vuelvo a concentrar en mi trabajo. Puedo estar al pendiente de qué pasó, pero no drenarme completamente por lo que acaba de suceder, ¿sí? Entonces yo puedo reaccionar de manera diferente ante cada situación, de la manera más asertiva cuando se requiera eso en ese momento. Gestionar las emociones en el trabajo requiere práctica, ¿sí? Si tú no practicas todo esto que acabamos de hablar, todos estos recursos, estas herramientas, no hay manera de que esto cambie. Pero cada pequeño esfuerzo, cada respiración consciente, cada momento de presencia, cada vez que tú hablas de cómo te sientes en lugar de criticar y juzgar, ese pequeño esfuerzo va a mejorar tu bienestar y tu rendimiento. Al priorizar tu autocuidado emocional y desarrollar estas habilidades como la autorregulación, estarás mejor preparado para enfrentar cualquier desafío laboral. Es interesante cuando tú te pones a ver qué costo han tenido todos tus pequeños esfuerzos. Pero también es interesante darte cuenta que si tú pones en práctica cualquiera de las cosas que yo acabo de compartir, ese pequeño movimiento, si tú lo pones constantemente, esa constante va a hacer que tengas unos resultados totalmente distintos. Así que yo los invito a que todo esto que compartí hoy, al menos estaría maravilloso poner en práctica todo, pero ¿qué pasaría si yo pongo una semilla y la empiezo a cultivar y a normalizar? Yo los invito a que lo pongan en práctica. Ya son todas, Dari. Todas, ok, perfecto. Entonces aquí nada más voy a tener en mis apuntes, tengo aquí, ¿qué pasa cuando nosotros, a mí me gusta aprender a soltar, ¿ok? Soltar las emociones. Este es lo último que les puedo compartir. Fíjense bien, ¿qué pasa si yo en el día, en mi trabajo, ¿se acuerdan ahorita que les dije acerca de los límites? Cuando yo vengo de mi casa con una situación, ¿cómo la suelto para yo poder llegar a mi trabajo mejor? ¿Sí? ¿Cómo le hago yo para poder darme cuenta de esto? Darme cuenta que si yo me llevo esa emoción al trabajo, en mi trabajo no voy a poder dar el 100. Y al revés también, si yo me llevo este estrés a mi casa, en mi casa no voy a poder gestionar. Entonces, ¿cómo suelto? ¿Sí? Tengo que tomar una decisión, es una elección consciente. A mí me gusta mucho hacer esto que les acabo de compartir. Yo cuando estoy dando una sesión, soy la terapeuta, soy la conferencista y me entrego, así como me estoy entregando en este momento. Cuando se acaba esto, yo aquí dejo mi disfraz, aquí dejo y suelto, ¿ok? Suelto, lo entrego. Esto es hasta aquí. Y ya llego a mi parte de mi vida, ya sea que vaya a convivir con alguna amiga, que vaya a convivir con mi familia, que vaya a convivir con mi mamá, que vaya a gestionar cualquier cosa como ciudadana. Y entonces es como si cada personaje tiene su energía, cada personaje, pero yo elijo conscientemente esto que les acabo de decir, poner en práctica cada pequeña cosa, dejar, soltar. Así que los invito a que pongamos en práctica todos estos recursos. No sé si tengamos alguna pregunta, Carla, por ahí. En el chat no tenemos, pero adelante, si gustan participar, activar su micrófono o poner algún comentario, también les dejamos en pantalla el número. Pueden escribir por ese medio también. Sí. Sobre todo a veces quedan dudas de la respiración. Eso es lo que comúnmente me preguntan sobre la respiración. La respiración, no hay respiración buena ni mala. O sea, no existe yo estoy respirando mal o no sé respirar. La respiración buena y mala no existe. Entonces yo los invito a que sus respiraciones simplemente las hagan en pausa. O sea, no es lo mismo respirar o respirar como respiramos normalmente a respirar en calma. Entonces, la respiración consciente es esta que inhalas y llevas tu mente a imaginar algo. Imagina que te vas a deshacer de esta ansiedad. Imagina que te vas a deshacer de este estrés. Imagínate que te vas a deshacer. Entonces, esa imaginación ayuda a tu sistema nervioso y a tu cuerpo a liberar esa tensión. Entonces, por si les quedaba duda de cómo era la respiración, una respiración consciente es aquella que se hace en pausa,
No hay respiración buena ni mala. Y sí es verdad que nos convertimos en expertos de la respiración entre más lo practicamos. La última diapositiva que les puse es potente en el sentido de que te refuerza esta idea de poner en práctica. Si no llevamos a la práctica ninguna información, es valiosa. Es valioso cuando yo lo llevo a la acción. Entonces yo los invito a que respiren, a que hagan un cambio de perspectiva, a que hablen de lo que sienten. Y todo esto va a mejorar que nuestra productividad sea distinta, ya sea en el trabajo y también como seres humanos. Muchas gracias, Dari. Seguro, pues al final pasamos gran parte de nuestro día acá, compartimos muchos espacios, entonces es muy importante aprender a reconocer nuestras emociones, reflexionar, saber cómo llegamos acá al trabajo, qué es lo que expresamos y bueno, pues seguro todos estos consejos, estrategias serán de gran utilidad. Así que todos a nuestro ritmo, aprender a reconocer y pues te agradecemos mucho y a todos por escuchar activamente, por su participación. También, si gustan dejar alguna duda en el número, con mucho gusto más adelante podemos darles respuesta. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Siempre para mí es un honor, es un placer compartir con ustedes. Me encantaría saber después que pusieron en marcha algo, que les funcionó. Me encantaría saber ese interesante cuando nosotros reconocemos algo y que luego lo ponemos en práctica, el feedback positivo, digamos, de cómo mejoró mi estilo, cómo mejoró mi emoción o cómo la empecé a gestionar de manera distinta con estos recursos y herramientas, me encantaría saber de ello. Sí, claro que sí, son espacios interactivos, entonces seguro en el próximo webinar estaría padrísimo que vayamos compartiendo, ¿no? En qué estamos trabajando, qué es lo que ha mejorado y que nos ha ayudado muchísimo en nuestro día a día. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, somos muy felices de escucharlas. Ay, muchas gracias, Carla, un placer y nos vemos en la siguiente sesión. Claro que sí, que tengan un gran día, gracias a todos y pendientes aquí de sus dudas. Hasta luego. Bye.